Se supone que ya estamos en vivo. Vamos a ver si ya estamos. Sí, ya estamos en vivo. Vamos a comenzar hoy lo que es el clamor número 11. Y yo le doy gloria a Dios porque hemos podido, ¿verdad? En todo este tiempo terminamos el 2025 y comenzamos el 2026 y continuamos clamando y llamamos por el clamor número 11 como familia, poniendo nuestra familia y la familia de ustedes donde podamos darle esa oportunidad a Cristo de que entre a cada hogar, de que le permitan al Señor no solo sentarse en una silla, sino tomar el control de lo que es tu casa, que sea Él sanando heridas, que sea Él respondiendo esas preguntas que a veces nosotros pensamos que nadie nos escucha, que nadie nos ve, que nadie entiende lo que estamos viviendo. Pues déjame darte una gran noticia, que el Señor te ve, que el Señor te escucha, que Él te entiende. Él está pendiente a cada situación que tú estás viviendo y Él conoce la situación que tú estás viviendo. Vamos a comenzar con este clamor número 11 que hemos titulado en esta serie de cartas de Jesús para la familia, no un asiento sino el hogar, que es lo que Jesús quiere. Cuando Jesús viene a habitar la casa completa. Estamos utilizando como base las cartas que Jesús le escribió a 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y estamos en la tercera carta, en la carta que fue escrita a Pérgamo. Y esta carta se encuentra en Apocalipsis 2, versículo 13. Esta carta tiene varios versículos, pero hemos decidido dividirla en partes, porque la intención es que ustedes como familia y como hogar puedan entender cuál es la intención de nuestro Señor al escribir estas cartas. Y es importante que vayamos paso por paso, porque aquí no hay prisa. Aquí lo vamos a hacer con calma para que ustedes puedan entender y ustedes puedan ver el cuidado y el amor de Dios con cada uno de nosotros como casa, como padre, como hijo, como jefe de hogar. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y hoy vamos a estar discutiendo en Apocalipsis 2 solamente el versículo 13. Nos vamos a enfocar en ese versículo. Ya en el siguiente clamor vamos a irnos al versículo 14, que es la segunda parte. Pero hoy vamos a estar leyendo el versículo 13 y la palabra del Señor lee así. Y me disculpan esta voz de moza que tengo. Yo conozco tus obras, dice Jesús, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto lo hemos dividido en partes, este versículo, y en mi parte, en lo personal, me toca, sé dónde habitas. Esa primera parte, yo conozco tus obras y dónde moras. Esta es la parte que me corresponde a mí hablar con ustedes hoy. Y Jesús conoce el contexto de lo que es la familia. Y esto lo vemos en este versículo. Jesús comienza este mensaje con una frase profundamente reveladora. Yo sé dónde habitas. Él no empieza señalando errores, no comienza con reproches, no abre la conversación con una corrección. Jesús comienza diciéndote, yo sé. Ay, qué lindo es papá. Antes de confrontar, Jesús se acerca. Antes de corregir, Él afirma su conocimiento íntimo. Él sabe, Él conoce, Él te dice, yo sé. Antes de hablar de cambios, revela su cercanía. Él te está dejando saber, yo estoy ahí, yo te estoy viendo. Yo sé dónde vive tu familia. Yo sé en qué cultura estás criando a tus hijos. Yo sé en qué sistema tú estás trabajando, el entorno y el lugar en el que tú trabajas. Yo sé las persecuciones que enfrentas cada día. Yo sé las luchas que nadie más ve. Yo lo sé porque yo las veo. Tal vez hoy llegaste cansado, tal vez llegas confundido,
Tal vez llegas con una familia fracturada, con decisiones difíciles, que cargas, que tú muchas veces, no tú, yo también, a veces no sabemos ni siquiera cómo resolverla. Y Jesús no te pregunta primero y hoy no te está diciendo que hiciste mal, no. Jesús te dice primero, yo sé dónde tú estás. Ese es el evangelio. No venimos a un Dios que está lejos, venimos a un Dios que nos conoce. Cuando Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, no está hablando en términos espirituales vagos. Él conoce exactamente el lugar donde ellos viven. Y vamos a hablar un poquito qué pasaba en esta iglesia de Pérgamo para que ustedes puedan entender y se puedan identificar. Cuando Pérgamo no era una iglesia perseguida violentamente como lo era Esmirna, que fue la iglesia que hablamos en el clamor anterior. Esta iglesia era una iglesia que vivía bien cómoda en un ambiente espiritualmente hostil, pero era una iglesia próspera. Jesús describe ese contexto con palabras fuertes, donde está el trono de Satanás, que esta parte la va a discutir más adelante una de las hermanitas aquí. Esto no es una exageración espiritual, porque decimos, uy, ¿dónde está el trono de Satanás? No, es una descripción histórica. Pérgamo era uno de los centros más intensos del paganismo del mundo antiguo. Allí se levantaba el altar a Zeus. Todo esto lo va a explicar la persona, ¿verdad?, que va a encargarse de ese tema. El culto a Esclepio, que era el dios de la sanidad, tenía un símbolo de una serpiente. Ustedes si buscan el símbolo de la serpiente de medicina, tiene una serpiente, porque era el dios de la sanidad. Pero también Pérgamo tenía algo bien peculiar, y era que tenía una biblioteca, la biblioteca más grande que existía. Era un lugar que se adoraba al César y era una obligación. O sea, no era que si ellos querían, era una obligación social y política. Pero decir Jesús es Señor podía costarle la vida, el trabajo, el prestigio y hasta la vida, como les dije, a ese pueblo en ese lugar. Por eso Jesús menciona a Antipas, un testigo fiel que fue martirizado en ese mismo lugar porque él no quiso adorar al César. Jesús le está diciendo a esta iglesia, yo sé que no viven en un lugar fácil, yo sé que están rodeados, yo sé que de la presión que ustedes están enfrentando todos los días, a diferencia de otras iglesias en Pérgamo, no los obligaban constantemente a negar a Cristo. O sea, ellos no tenían la obligación de negar a Cristo. El problema central y grande que tenía esa iglesia era la presión que tenía de ellos mezclarse. Era una presión que era más sutil. No les pedían abandonar la fe, solo les pedían mezclarla. Ese era un peligro grande en esa iglesia. No renunciar a Jesús, sino diluirlo. No dejar de creer, pero dejar de obedecer a Cristo. La fe se volvió algo privado, algo escondido. La idolatría se volvió normal porque era el pan de cada día en esa región donde ellos vivían. La santidad se volvió opcional porque eso dependía, ¿verdad?, de las circunstancias, de mi necesidad. Jesús no critica que ellos no tuvieran fe. Jesús no le dice a ellos, ustedes no tienen fe. Ellos tenían fe. Jesús confronta lo que toleraban dentro de ellos como familia en su hogar. Pérgamo también era una ciudad orgullosa de su conocimiento, como le dije, era una universidad, era una ciudad que tenía mucho conocimiento porque tenía la biblioteca más grande. Pero aparte de que tenía mucho conocimiento, la verdad era que tenían poca verdad que transformara. Aquí es precisamente en este punto donde este mensaje se vuelve profundamente actual para lo que son nuestras familias hoy. Jesús sigue diciéndote hoy, yo sé dónde tú habitas. Él sabe en qué cultura estamos criando a nuestros hijos. Él sabe en qué sistema estamos trabajando. Él sabe qué se normaliza, qué se acelera y qué se presiona en nuestra sociedad. Jesús no nos juzga por el entorno en el que nosotros estamos viviendo, pero sí nos llama a cuidar lo que permitimos que ese entorno forme en nosotros, lo que permitimos que de ese entorno que entre a nuestra casa, que entre a nuestra vida, a nuestro hogar. Jesús no nos juzga por el entorno en el que vivimos. Como Pérgamo vivimos en un tiempo de mucho conocimiento, pero de poca verdad.
tenemos accesible mucho conocimiento en todos lugares, en las redes mayormente, pero poca verdad en medio de todo eso. De espiritualidad sin compromiso, de fe sin señorío, de una cultura que no persigue abiertamente, pero que absorbe lentamente y nos absorbe a cada uno lentamente. Jesús hoy nos dice como familia, yo sé dónde tú vives, yo sé lo que tú estás enfrentando, pero no permitas que donde vives definas quién tú eres. Como familia, muchas familias hoy vivimos prácticamente en un Pérgamo moderno. Muchas familias hoy viven en ambientes que no comparten los mismos valores. Vivimos en lugares de presión de cultura, de medios, de escuela y sociedad que no alimentan nuestra fe, no alientan nuestra creencia. Precisamente en este país, en Estados Unidos, que es un país tan multicultural, que aquí vienen personas con diferentes religiones, diferentes culturas, es bien difícil el poder criar nuestros hijos y el mantenernos firmes en una fe por la tanta diferencia que hay, esa presión que tenemos fuera, que es una presión suave, sutil, pero muchas veces nos dejamos llevar en ella. Hay muchas expectativas de éxito, mucha comodidad o conformidad que pueden alejarnos de lo que es nuestra vida espiritual. Pero Jesús ve tu esfuerzo diario, cada oración, cada acto de amor, cada decisión de mantener los valores del reino en tu vida familiar, Jesús los ve. Como padres, como madre, déjame decirte que la crianza hoy día es bien hostil, es bien difícil. Enseñar valores que contradicen la corriente social es el pan de cada día. Tomar decisiones difíciles para proteger a los hijos de influencias dañinas es bien difícil y es un reto para nosotros como padres. Mantener esa fe viva, aun cuando es impopular o genera resistencia. Jesús conoce cada sacrificio silencioso de ti y de mí como padre y como madre. No pasa desapercibido el tiempo que dedicamos a enseñar, a corregir y a amar con fidelidad. Como pareja también sufrimos muchos ataques, ¿verdad? Mantener esa unidad y ese liderazgo espiritual en el hogar es bien difícil. Tomar decisiones que reflejen a Cristo, no solo nuestra comodidad. Hablar con verdad y gracia en la pareja, aunque sea difícil. Sostener juntos la fe frente a presiones externas es sumamente difícil. Jesús ve la fidelidad mutua y la lucha por el centro y esa unidad familiar. Como padres o madres solteros, habemos muchos padres y muchas madres que enfrentamos esta vida solo, ¿verdad? Hacemos papel, los dos roles, el de papá y el de mamá. Y déjame decirte que es difícil mantener una disciplina, mantener unos valores, una oración aún sin apoyo constante, es difícil. Sobrellevar el cansancio físico y emocional es difícil. Educar hijos en un entorno cultural que muchas veces contradice lo que es nuestra fe es sumamente difícil para nosotros y para padres y hogares donde hay padre y madre. Imagínense para una persona que está haciendo el rol de las dos partes, ¿verdad? Es bien difícil. Jesús conoce cada esfuerzo invisible y cada decisión difícil tomada por amor a Él, Él lo ve. Jesús ve tus obras, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada decisión de mantener su nombre en el hogar tuyo, aun cuando nadie más lo nota. Y yo quiero que oremos hoy por nuestra familia, por nuestros hogares, y que podamos entender en este pedacito donde yo he tratado de transmitir esta palabra y que tú puedas entender hoy que Jesús ve y conoce todo tu esfuerzo, no pasa desapercibido delante de tus ojos. Y yo te quiero invitar que ahí, en el lugar donde tú estés, tú cierres tus ojitos y que hablemos a nuestro Padre y nos dirigamos a Él como papá, porque Él es nuestro papá. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde está y vamos a decirle, Señor, mi Dios amado, hoy venimos delante de ti, Padre Todopoderoso, reconociendo una verdad bien profunda. Tú sabes dónde habitamos, Señor. Tú sabes y tú conoces en la ciudad en la que vivimos, en qué cultura estamos formando a nuestros hijos, en qué sistema trabajamos y qué presiones enfrentamos cada día como familia, Señor. Hoy venimos delante de ti y queremos descansar en esto.
que no estamos ocultos de ti, que no estamos solos, no estamos fuera de tu mirada, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, porque tu mirada siempre está sobre cada uno de nosotros. Señor, hoy traemos delante de ti nuestro hogar, traemos nuestras decisiones, nuestras conversaciones, nuestros silencios y aún aquellas luchas que nadie más ve. Perdóname, Padre, si sin darme cuenta he permitido que la cultura forme más nuestro corazón que tu palabra. Si hemos tolerado cosas que no edifican nuestro hogar, si hemos normalizado lo que tú nunca llamaste normal. Hoy, Padre, renunciamos a toda mezcla, renunciamos a una fe cómoda, renunciamos a una fe privada que no transforma nuestra casa. Declaramos que Jesús es el Señor de nuestro hogar, no solo el Salvador, sino el Señor de nuestras decisiones, de nuestra crianza, de nuestras prioridades y de nuestra manera de vivir. El Señor, enséñanos a vivir en este mundo sin pertenecer, Padre, a este sistema. Danos el discernimiento para criar a nuestros hijos, firmeza para mantenernos en la verdad y gracias, Padre, para caminar con amor sin perder santidad. Hoy ponemos, mi Señor, nuestra casa delante de ti y decimos con humildad y fe, Señor, tú sabes dónde vivimos, pero queremos que tú seas quien define quiénes somos. Cubre a cada familia aquí representada, Padre. Fortalece al cansado. Restaura al que está herido, mi Señor, y afirma a los que aún han decidido permanecer fieles. Que sea tu Padre el centro en la mesa cuando nos sentamos a tomar decisiones con relación a nuestra familia. Sé tú el centro, Señor, y quien guíe nuestro hogar. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Ahora vamos a pasar con nuestra hermanita Josmarie, que tiene la siguiente parte. Vamos, Josmarie. Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga. ¿Me escucho bien? Gloria a Dios, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y como decía Erika, ¿verdad? Esta iglesia de Pérgamo realmente nos identifica a nosotros. O sea, cada una de estas iglesias refleja, ¿verdad? Nuestras iglesias de hoy en día y lo que vivimos hoy en día y distintos seres humanos, ¿verdad? Porque somos diferentes. Uno puede como que identificarse con cada iglesia. Y eso, ¿verdad? Pues hace que nosotros podamos entender y comprender este mensaje y hagamos este mensaje nuestro. Así es que a mí me toca discutir la parte B de este texto base de Apocalipsis 2:13, donde dice, donde está el trono de Satanás. Y es seguido a lo que ya Erika leyó y explicó, que dice completo, yo sé dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Y en efecto, como Erika decía ahorita, ¿verdad? Ella explicó muy bien por qué esta ciudad Jesús la llama, que es el trono de Satanás, porque habían unas implicaciones dentro de esta iglesia de Pérgamo. Allí había un altar dedicado a Zeus, allí estaba Asclepión en otras palabras, ¿verdad? Asclepio, que es ustedes saben cuando hacen el juramento, los médicos, está basado en este dios. Allí realmente se hacía lo que es el culto al emperador romano, o sea, tenían que decir César es el Señor y ellos tenían que repetirlo en las reuniones, en las actividades, cuando el César pasaba. O sea, era una iglesia donde estaba en un lugar bien, bien difícil. Y a lo mejor nosotros no estamos en Pérgamo, ¿verdad? Pero estamos en Puerto Rico, estamos en Estados Unidos, estamos dentro de este mundo que trae todas estas cosas consigo. Y es importante entender la razón por la cual es dada esta palabra. Y la realidad es que esta palabra reconoce, óiganme bien, reconoce una realidad que nadie más quería nombrar. La gente no quería hablar de esto, pues Jesús tuvo que venir y enviar esta palabra. Este texto, cuando dice que donde está el trono de Satanás, no está exagerando, no tampoco está acusando, tampoco está dramatizando, no es que está diciendo una palabra muy dramática, ni es una exageración, sino que describe, es una descripción del contexto real en el que la gente de esa iglesia vivía.
y son el reflejo de lo que vivimos hoy en día. Jesús, por su parte, no los responsabilizaba por vivir allí. Y a mí me gusta mucho la manera en que Jesús trabaja. Él trabaja como todo un campeón. Él no les decía a ellos, ustedes permitieron el trono. Él no les dijo eso. Como dijo en otras ocasiones, ¿verdad? Ustedes fueron los que cometieron el error. Él no le estaba diciendo eso a Pérgamo. Él tampoco le estaba diciendo, ustedes trajeron ese sistema. Ni mucho menos, ustedes son parte del problema. Tampoco los estaba haciendo parte del problema. Él les dice, yo sé dónde habitas y que habitas en el trono de Satanás. Habitar, hermanos, no es lo mismo que elegir. Muchos creyentes nacieron allí, trabajaban allí, no podían irse de allí. Tú no eliges nacer a veces en Puerto Rico o nacer en Estados Unidos. A veces naces en Puerto Rico y te tienes que ir para otro país y realmente no lo has elegido, sino que la circunstancia que te rodeó prácticamente te obligó a tomar esa decisión. Tú y yo no escogemos los papás con los que nacemos. Esa decisión nosotros no la tenemos. Nos tocaron los papás que nos tocaron. No escogemos muchas de las situaciones que llegan a nuestras vidas. Cuando un huracán llega a Puerto Rico, es parte de la isla, no es que, ay, Dios lo está enviando por castigo, o es que, mira, ese huracán vino para acá, es que tú eres cabecidura, te quedaste allí en el huracán. No, es que esta es la tierra donde yo vivo y yo nací en una isla tropical que trae consigo huracanes. Eso no es algo que yo elijo, pero es algo que Dios conoce. Hay cosas que nosotros no queremos que ocurran, pero ocurren. Por eso, en esta palabra podemos distinguir entre ese ambiente hostil que ellos estaban viviendo, ese ambiente difícil y la fidelidad personal. Y es importante esta afirmación. ¿Saben por qué? Porque el lugar donde nosotros vivimos influye mucho en nosotros, moldea lo que nosotros a veces normalizamos, lo que llamamos como normal. Y Jesús reconoce que la iglesia de Pérgamo no vivía en un ambiente neutro, sino en un ambiente hostil, cargado, espiritualmente pesado. Miren, yo lo voy a hacer bien fácil. Y lo voy a hacer desde mi expertise, porque la realidad es que yo decía, ¿cómo yo puedo llevar esto de una manera sencilla? Pues con lo que domino. Cuando un niño es criado en un hogar donde hay gritos, tratos crueles, palabras ásperas, golpes en la pared, puños encima de la mesa, este niño cree y crece creyendo que eso es lo correcto, porque es lo que está aprendiendo y es lo que está viendo y viviendo todos los días. Así es que ese estilo de vida para ese niño es algo normal. A lo mejor usted y yo lo miramos y decimos, no, pero en esa casa está pasando algo, pero para ese niño no está pasando nada dentro de su razonamiento. No es porque está bien eso o es correcto esas actitudes, sino porque es lo que vive día a día. Es más, les voy a decir más. Cuando ese niño se convierte en adulto, muy probablemente usted le va a preguntar si vivió maltrato en su casa y te va a decir, no, en mi casa no se vivía maltrato, jamás, nunca. Entonces tú le preguntas y le dices, ¿y cómo era la comunicación en tu casa? Para ver qué te contesta. Y es muy probable que esa persona te diga, pues nada, así bien normal, hablando contigo, pues nada. En casa, cuando mi papá se enojaba, pues daba un golpe en la mesa y todos sabíamos que nos teníamos que quedar quietecitos, que no podíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, porque entonces pues sí se armaba. Y mami pues tiraba unas lágrimas, pues que mami era como changa. Y esos niños no ven la sensibilidad, o sea, ya de adulto todavía no tienen la sensibilidad de poder entender que estaban viviendo en un ambiente hostil y de maltrato. No pueden identificar que eso no es bueno porque fue lo que vieron, fue lo que con lo que crecieron. Para ellos eso es parte de la vida y es normal. El resultado, ahora bien, entonces, cuando yo les estoy contando, les estoy tratando de explicar esto del niño, ¿verdad? No es algo que yo les estoy diciendo porque sí, sino que hay unas probabilidades, hay unas pruebas de evaluación estandarizadas que miden
óigame bien, miden la exposición prolongada a ambientes adversos. Es decir, cuánto tiempo ese niño estuvo expuesto a ese tipo de tratos. Entonces, el resultado de esta prueba, que esta prueba se le llaman los ACEs, muestra una relación directa entre el ambiente en el que vive un niño y la alta probabilidad de desarrollar actitudes violentas. Creo que si el niño es expuesto claro, que si el niño es expuesto a tratamientos, hay unos matices, pero no podríamos entrar en eso ahora porque no acabamos. Pero yo lo que quiero es que usted vea que así como un niño no crea el ambiente, la iglesia de Pérgamo no creó el sistema donde vivía. Por eso es que Jesús no le dice, ustedes son el trono de Satanás. Jesús les dice, yo sé dónde habitas y que ese es el trono y que ahí está el trono de Satanás. O sea, Jesús no acusa a Pérgamo porque entiende lo mismo que hoy confirma la ciencia. Ahora bien, cuando Jesús nos está hablando de estos ambientes, Jesús no está justificando a la iglesia de Pérgamo, pero sí está explicando la situación en la que ellos viven y muy parecida en la que vivimos nosotros en nuestro país. O lo difícil, o sea, yo lo que quiero que tú comprendas y entiendas es que Jesús entiende lo difícil que se te puede hacer cumplir con ciertas reglas o comportamientos. Por eso, antes de Jesús corregirlos, Jesús primero los comprende. Al igual que como a Pérgamo, Jesús conoce tu historia. Jesús sabe cada cabello que tú tienes en tu cabeza. Él conoce el hogar de donde tú vienes. ¿Sabes qué? Igual que a Pérgamo, él sabe lo difícil que pudo haber sido tu crianza o lo buena que pudo haber sido tu crianza, pero las otras experiencias que pudiste haber tenido. Él sabe las injusticias por las que tú has pasado y las que tú has vivido, porque las ha visto una a una. A él no se le ha escapado ninguna. Él lo comprende y él lo entiende. Él sabe que estamos en una cultura que nos presiona día a día, en una batalla emocional constante, en un mundo que sigue girando y no se detiene y no nos deja detenernos tampoco a nosotros. Y aún así, aún cuando él conoce eso, y aun cuando conoció eso de Pérgamo, no abandonó a Pérgamo y no te va a abandonar a ti tampoco. Pero ¿sabes qué? Tampoco te justifica, porque Él te da las herramientas, pero comprende lo que pasa por tu mente, lo humano que a veces nosotros podemos ser. Y como iglesia, hoy también nos enfrentamos a tronos. Nos enfrentamos a tronos como los sistemas que llaman bueno a lo que Dios llama destructivo. Vivimos en una cultura, miren hermanos, que a veces le llama amor propio a cuando no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Entonces usted ve a los jovencitos hoy en día que los papás le dicen, ¿para dónde va? Mami, ¿cómo que para dónde voy? Esa es mi privacidad. Y tú dices, pero, espérate. Y después tú dices, ay, no le puedo decir nada porque es que eso es lo que hacen todos los amiguitos. No. La palabra del Señor dice, si alguien te corrige, te dice, ¿verdad? Te ama. Cuando alguien te corrige, acércate a esa persona, porque es alguien que quiere verte bien, que quiere verte crecer. El padre que ama corrige a su hijo, eso dice la palabra. Pero el sistema nos ha enseñado algo distinto. Nos ha enseñado que eso es privacidad, o que eso es amor propio, o que eso es yo darme a respetar. Estamos viviendo tronos donde hay una espiritualidad, pero Cristo no está. Personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, no creo en la cruz, no creo en la iglesia. Hablan de energías, de universos, de vibras, de cosas positivas, decretan, pero no hay arrepentimiento. No le permiten a Dios la gracia. No dejan que el Señor se señoree. Hay espiritualidad, pero Cristo no está en el centro. Y a veces tenemos tronos de fe mezclada con conveniencia. Creo en Dios mientras no me cueste. Sirvo a Dios si no me confronta. Si no viene una prueba, si viene una prueba o una situación, no, ya Dios no está conmigo, maleta go por aquí que es más cerca. Perdono si el otro se lo merece, pero eso no es lo que nos dice el Señor. Jesús no es Señor de opción.
El Señor te dice que tienes que perdonar a tu hermano. Y entonces llevamos eso a la conveniencia de lo que el mundo nos ha ido enseñando. ¿Que hay tronos hoy en día? Claro que hay tronos. Y el Señor los conoce, eso es lo que nos está diciendo. Tenemos sanidad, pero no tenemos muchas veces verdad. Hay gente que quiere sentirse mejor, pero no quieren cambiar su forma de actuar y su forma de proceder. Quieren alivio, quieren aprender, quieren ser distintos, pero no quieren proceso. No quieren que Dios los confronte. No quieren sanar la herida. Entonces, queremos sanidad sin llamar las cosas por su nombre. Y la realidad es que Dios sana, pero la verdad es parte de ese proceso de sanidad. ¿Y por qué es importante que Jesús reconozca tu situación? Porque Jesús nos sana desde la confrontación. Y voy a darle apertura al próximo punto. La confrontación inmediata, hermano, Jesús no lo utiliza. ¿Por qué? Porque la confrontación no nos da seguridad. Cuando Jesús le dice a la iglesia y le habla a la iglesia, no lo señaló con el dedo. Está creando un espacio de seguridad. Está regulando el corazón antes de transformarlo. Oye, es que tú no puedes hablar con un niño que está en rabietas porque no te va a escuchar. Tú no puedes hablar con una persona que está molesta porque está bloqueada, no te va a escuchar. Una persona que te cruza, ajá, sí, dime, sí, está bien, sí, no hay problema. Esa persona va a oír, pero no va a prestarle atención a lo que tú estás diciendo. Así es que en este momento Jesús nos valida. Jesús valida lo que estamos sintiendo para que nuestras defensas bajen y Él pueda entrar. Mira qué hermoso es esto. En términos sencillos, nadie puede cambiar cuando vive en constante amenaza. Nadie. Hay que dar un espacio distinto. Cuando una persona está cargada emocionalmente, hace una de estas cosas. O se defiende, o se cierra, o se desconecta. Y Jesús sabe esto. Por eso Él no comienza confrontando, comienza reconociendo al decir, yo sé dónde estás, como decía Eric ahorita. Jesús los va llevando a un lugar donde puedan respirar, donde puedan bajar la guardia, donde puedan sentirse vistos por Él y sentirse comprendidos por Él. Eso es lo que en la psicología hoy en día nosotros le llamamos ventana de tolerancia. Eso es lo que hace Jesús. Te lleva a ese lugar donde tú puedes recibir, a esa ventana de tolerancia donde tú toleras lo que Él te va a hablar para escuchar, para que puedas escuchar, para que puedas procesar y para que puedas responder. Porque la corrección sin seguridad genera resistencia, resistencia al cambio. Pero el amor con verdad genera transformación. Jesús reconoce tu situación no para excusarte, sino para llevarte a un lugar donde tu corazón pueda sanar sin miedo. Jesús no le dijo a Pérgamo, sal de ahí. Óyeme bien, no le dijo, sal corriendo de ahí. Le dijo, yo sé dónde estás y aún así te llamé mío. Puede que vivas donde el sistema no honra a Dios. Puede que estés en un lugar o en una casa donde a lo mejor las cosas que habitan son difíciles, pero si Cristo sigue siendo tu centro, el trono de Satanás no va a prevalecer contra ti. Porque donde Cristo es confesado, donde se confiesa el nombre de Dios, ningún trono contrario a él es eterno. Por eso la palabra dice, y los dejo con esto para orar, en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, con corazones agradecidos porque tú nos ves, Padre, porque tú conoces, Padre Santo, nuestros entornos, porque tú nos viste desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Señor, porque aun cuando estábamos ahí, tú viste cosas que a lo mejor nosotros no nos acordamos, porque tú conoces cómo se formó nuestro carácter, porque tú fuiste parte de cómo se formó nuestro temperamento, Señor. Mira, Padre, porque tú conoces nuestras debilidades, porque tú conoces, Señor, también nuestras fortalezas, porque sabes cómo llamarnos, Padre. Y aún así, aún sabiendo todo lo que teníamos que enfrentar, lo difícil que podíamos ser, lo tercos que a veces somos, decidiste amarnos.
Decidiste dar tu vida por rescate a nosotros. Decidiste comprarnos y comprarnos a precio de sangre, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, porque en medio de cualquier situación no estamos solos. Tú no nos abandonas. Tú no sales corriendo, Señor, tú eres el que nos acompaña. Los amigos pueden salir corriendo, las personas se pueden asustar y salir corriendo. A veces cuando las personas no tienen las herramientas para bregar con las situaciones, pueden salir corriendo, Señor, pero tu mano siempre nos sostiene y tu mano siempre nos va a sostener, Padre. Gracias por esa seguridad que tú nos das, Dios mío. Yo por eso en esta hora te pido, Señor, que tú extiendas tu mano de poder, Señor, y veas, Padre, donde hay tronos del enemigo, Padre Santo. Mira, Dios mío, que acompañes esas personas que están enfrentando grandes batallas, Señor. Mira, Dios mío, que allanes el camino, Señor, que abras ríos, Padre Santo, en el sequedal, Padre, que hagas valles, Señor, en medio de la maleza, Padre. Mira, Dios mío, que brotes agua de la peña en medio del desierto, Padre. Tú tienes poder para hacerlo, Padre. Tú que eres el nombre sobre todo nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, porque cuando somos débiles, ahí es donde tu gracia se fortalece, Señor. Gracias, porque tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy, Padre, pero es en tu nombre, porque tú nos acompañas y porque estás con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén, poderoso. Dios les Amén. bendiga. Damos gracias al Señor. El primer live del año 2026. Damos Amén. gracias al Padre porque esto es un privilegio, una oportunidad nueva que el Señor nos da de poder compartir palabra que es vida, palabra que transforma, que sana, que liberta, que cambia todas las cosas porque es la palabra de Dios. Y a la misma vez podemos clamar por cada uno de ustedes. Y es un privilegio, es una bendición. Y quiero repasar el texto rapidito porque me tocó una línea que es fascinante y me gocé de leerla, que es donde Jesús reconoce, como decía mi hermana Yosmari, lo que ellos estaban haciendo bien. Y el texto dice en Apocalipsis 2:13, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Y la estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Pero retienes mi nombre, le decía a Pérgamo. Retienes mi nombre. Retener el nombre de Jesús significaba mantener a Cristo como Señor en la vida diaria, aún bajo la presión que ellos podían estar viviendo, a pesar de lo que podían estar sintiendo, a pesar de lo que vivían en ese tiempo, presión por la cultura pagana, los cultos al emperador, la tentación de mezclarse con prácticas idólatras para evitar ciertos conflictos y el riesgo que tenían ellos de poder perder el respeto, los recursos, incluso su tranquilidad, su seguridad. Y eso es maravilloso porque hay que creer de verdad. Para a pesar de todo esto, si lo mencionamos todo, nos quedamos un buen rato, pero mencionando algunas cosas de la presión que podían haber vivido, mantenerse creyendo, reteniendo y leal al nombre de Jesús, tenían que tener una confianza y una fe extraordinaria, una fe que no titubea, una fe que es a veces sí, a veces no, sino que eran permanentes, firmes en lo que habían creído. Es una fidelidad no solo de labios, sino una activa y una consciente. Como yo siempre les he dicho, no que eran solo oidores. Sí, yo sé de Jesús, pero mira el problema que estamos viviendo. Ay, sí, yo le creo a Dios, como decía mi hermana Yosmari, yo creo en Dios, pero mira lo que estamos viviendo, tú no te das cuenta de lo que estamos viviendo, mira lo que estamos pasando. Eso se me parece a lo de hoy día, ¿verdad que sí? O sea, sí, yo le creo a Dios, pero miren la situación y la circunstancia que vivo. No salgo de una para meterme en otra. Eso se parece a los boricuas, eso se parece a los puertorriqueños, eso se parece a la gente, ¿verdad? Que vivimos aquí, que viven allá afuera, que hemos creído en el Señor, pero cuando la fe no está fortalecida,
nos desenfocamos y nos desviamos a la circunstancia del momento. Sin embargo, Pérgamo era leal al nombre de Jesús. Ellos seguían creyendo. No solamente eran oidores de Jesús, sino que vivían una fe, una confianza y eran firmes al nombre de Jesús. Aleluya. Vivían los valores de Cristo a pesar del entorno hostil que podían vivir, a pesar de la presión. Retener el nombre, ser leal al nombre de Jesús es una vivencia diaria, es un estilo de vida desde que me levanto hasta que me acuesto. No si estoy bien y me siento de ánimo, menciono el nombre de Jesús o oro o hablo a otros de Cristo o le hablo a otros del amor de Jesús y me siento bien y de ánimo, perdono, ayudo, extiendo la mano. No, sino que es un estilo de vida porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y quién es quien nos gobierna, quién gobierna mi vida, quién gobierna mis emociones, quién gobierna mis ideas, mis pensamientos y por ende así es que vamos a accionar. Por eso, a pesar de lo que pudieron haber vivido en Pérgamo, ellos se mantenían leales al nombre de Jesús, tenían una confianza. Mantener a Cristo, en este caso, por ejemplo, la familia, y vamos a la aplicación de los tiempos, mantener a Cristo como centro del hogar y no ceder a los empujones que nos da la humanidad, al ceder a la presión de las amistades, a la presión de la familia. Pero eso no es nada, no te preocupes. Ay, si tú nunca faltas a un culto, vente conmigo. Esas presiones yo las he vivido. Esas presiones yo las experimenté, pero cuando somos leales al nombre de Jesús, a la hora de nosotros tener, y no puse el congregarnos un ejemplo, pero hablo de mantenernos honrando a Dios en todo lo que hacemos. Somos firmes y no titubeamos y decimos, ¿sabes qué? Yo te entiendo, pero eso yo no lo puedo realizar y no te puedo acompañar a ese sitio. Y porque hemos identificado espiritualmente hablando que no es un lugar que debemos ir, porque tenemos un espíritu que nos redarguye y nos dice, por aquí no, por aquí sí. No vayas, quédate. Eso es lo maravilloso de ser leales a Jesús, de tener a Jesús en nuestra vida, porque Él nos dirige para todo y en todo, cuando mantenemos esa confianza y esa conexión con Él. Y en las familias, mantener a Cristo como centro del hogar, orar juntos, a pesar de las agendas apretadas, de la salida de los trabajos, de las diligencias, puede ser un poco cuesta arriba porque el cansancio nos invade, el ajetreo nos invade, pero esa confianza y ese amor por el Señor puede ser aún más fuerte, irse por encima de todas esas cosas que nosotros podamos sentir y poder entonces reunirnos como familia y orar, tomar decisiones familiares basadas en la fe. Déjame ver qué dice su palabra, qué nos envía el Señor a hacer. Y muchos podrán decir que exagerado, como decía mi hermana María. Ay, por favor, eso es una exageración. Si todo el mundo lo hace, eso no es nada, pero eso no es nada malo. Y a lo mejor hay un texto bíblico claro, porque esta es la guía, es la palabra de Dios, es nuestra guía, es nuestra luz en el caminar. Nos dice que a lo mejor eso que queremos hacer está bien, pero hay cosas que te pueden hacer perder en el camino. Hay cosas que te pueden hacer débil. Cuando recordamos eso, ok, esto no es opción. ¿Ven la importancia de mantenernos confiados, leyendo su palabra, de poder tener esas unión familiar en base de fe y poder tomar esas decisiones de esta manera? Educar a los hijos con valores bíblicos en medio de una cultura que muchas veces contradice esos principios. Entonces, le toca muchas veces a los hijos vivir esa presión donde dicen, Dios mío, pero es que en mi casa me están enseñando esto, pero mis amigos dicen esto, el sistema dice esto, la escuela dice esto. Entonces, la importancia de que nosotros como padres, ¿verdad? Como núcleo familiar, sepamos que le enseñamos para que ellos puedan estar firmes en lo que han confiado, porque la confianza y la fe no titubean. Cuando hay fe, cuando hay confianza, hay una seguridad. Y si yo me siento segura, yo no tengo nada que dudar ni que pensar, porque hay una seguridad. Yo no tengo que ir a preguntar nada a ningún sitio, porque hay una seguridad, hay un conocimiento, hay una fe. Y cuando estos hijos y nosotros mismos como adultos nos encontramos frente a esa presión y lo que el sistema dice que está bien,
por ponerle un ejemplo de lo que dice el sistema, pensando en los matrimonios. Esto es un 50, un 50. Eso es lo que dice el sistema. Yo he aprendido en el Señor que esto es un 100 y un 100 en el matrimonio. El esposo tiene que dar el 100 y la esposa tiene que dar el 100, porque tanto el esposo necesita el 100 de su esposa como la esposa necesita el 100% de su esposo. Y yo creo que si damos el 100% cada uno, vamos a hacer una bomba potente para poder enfrentar todas las cosas que lleguen. Pero eso lo aprendemos en Cristo, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, de su dirección. El sistema me puede decir una cosa, pero cuando usted está convencido y ha conocido y le es leal, como hizo Pérgamo, el nombre de Jesús, usted no tiene nada que pensar, usted se mantiene firme, confiando y puede ser luz y ejemplo a otros. Jesús ve cada esfuerzo de mantener su nombre en el centro, porque yo les puedo contar esto con una sonrisa, pero esto no es comerse un chicle. Nosotros tenemos muchas veces que aguantar burlas, presión, que nos minimicen, que tal vez no hablen mucho con nosotros, porque, ay, ya va a venir ella. Ay, mira, mejor ni le diga, porque te va a venir con el cuento de Dios siempre. Y entonces, no digo que sean todos, pero pasa. Y eso lo vivimos. Y eso lo experimentamos. Pero eso a nosotros no nos puede hacer titubear ni retroceder. Nosotros tenemos que permanecer firmes porque habrá alguien necesitando ver esa lealtad a Jesús, que cuando escuche de Jesús de nuestra parte o vea alguna acción de nosotros que representa a Jesús, algo tiene que sucederle. Así que no se preocupe por esas vivencias que nos va a tocar y nos toca vivir a todos por el sistema en el que vivimos y que era el sistema que vivía Pérgamo. Jesús ve ese esfuerzo, Jesús ve lo que hace, ve tu fruto, porque ante tus ideas, tus pensamientos, lo que tú crees, eso no es lo que importa aquí, ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso. Aquí lo importante es lo que dice su palabra. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo actuaría él? ¿Cómo le gustaría a él que yo lo hiciera? Eso es lo que importa, no mis ideas, no mi postura, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Y cuando nosotros dejamos a un lado eso y ponemos a Jesús y le somos leal a Jesús en todas nuestras acciones, que no es un mamey, por eso es que tiene que ser un estilo de vida, por eso que tiene que ser una práctica diaria, un hábito, amarle cada día de nuestras vidas para poder permanecer fieles. Algo tiene que suceder en nuestro entorno y a nuestro alrededor. Como padres y madres, elegir la amistad en los medios, a las actividades que vamos. ¿Con quién nos vamos a socializar? ¿Dónde nuestros hijos van a estar compartiendo? Eso es sumamente importante, la disciplina, la enseñanza espiritual que nosotros le brindamos. Hago un paréntesis antes de ir terminando. En estos días aparté un plan para tener con mis hijos 15 minutos. 15, si se extiende, gloria a Dios, porque es que el tema estaba bueno. Pero 15 minutos, un plan semanal para un texto bíblico y una oración. Y me encanta cómo vienen las preguntas, cómo se desarrollan, cómo me preguntan cosas que a veces uno ni espera. O recibo una respuesta que yo pienso que no saben, pero sí la saben. Sí la saben, porque ellos son esponjas, ellos están adquiriendo, ellos están escuchando y van recibiendo toda esa enseñanza. Y una de las preguntas que le hice a ellos fue, ¿cómo yo puedo mantenerme confiando en el Señor? ¿Cuál es una de las maneras que yo puedo hacer para mantenerme confiando en el Señor según el texto que discutimos una de las noches? Y uno de ellos me dijo, con la comunión, utilizando la palabra comunión. Con la comunión con él, mami. Sí, porque es que si no hay conexión, no vamos a poder, si no hay relación, si no hay conexión, si no hay comunión con el Señor, no vamos a poder permanecer confiando. Si usted no habla con su esposo y con su esposa todos los días y mantiene una comunicación, créame que esa relación se va a deteriorar y se puede dañar. La frase clave para este punto que estamos hablando, retener el nombre de Jesús, no es solo decirlo, por eso le decía que no es comerse un chicle, es vivirlo en cada decisión y en cada acción de nuestra vida. Honrarlo en cada cosa que decimos, que hacemos en nuestros trabajos, en nuestro hogar, cuando vamos a hacer una gestión.
todo lo que nosotros hacemos, poderle honrar y ser leal en nombre de Jesús, es lo que hace que lo hagamos una vivencia diaria. Y Él ve nuestra fidelidad. Él ve nuestra fidelidad y ve cómo nosotros rechazamos esa presión, esa influencia que muchas veces quiere que nosotros cedamos a cosas que no vienen de Él, sino que podamos permanecer firmes en lo que hemos aprendido de Él, porque Él es el mejor ejemplo. Y quisiera finalizar con una alabanza que muchas veces muchas personas pueden cantar, pero no la viven, y es un pedacito. Y lo decía hoy mismo porque la cantamos. Esto es fácil cantarlo, pero otra cosa es vivirlo. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra vez. Yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí, quédate conmigo. Y como decía el título de este tema en el día de hoy, no le queremos ofrecer una silla a Jesús en la cena familiar y simplemente darle gracias. Yo quiero que Jesús habite en mi casa. Yo quiero que Jesús habite en mi hogar. Yo quiero que la presencia de Jehová se meta a los cuartos de mis hijos, que habita en los cuartos de mis hijos, en el cuarto de mi matrimonio, en mi cocina, en la sala, en mi auto. Yo quiero que la presencia de Jehová esté aquí, porque aún en medio de los problemas que podamos tener como familia, las diferencias, los momentos difíciles, la presencia de Jehová es la que hará que nosotros podamos permanecer abrazados, amados, reconciliados, porque Él habita. Yo puedo tener una situación con mi hijo, tener una diferencia con mi hijo mayor, que las tengo muchísimas, tengo una etapa tremenda, pero ¿sabe qué? Nadie se acuesta enojado, porque la palabra me dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y tiene que haber amor, y tiene que haber reconciliación, porque eso es lo que hemos conocido de Jesús, y le somos leales a Jesús por encima de lo que podamos sentir y experimentar. Y es maravilloso que podamos compartir las vivencias, porque de eso se trata, un estilo de vida. Y oramos al Señor para que la presencia de Jehová y el ser leal a su nombre no solo se quede en una silla a la hora de cenar y darle gracias por estos alimentos, sino que anhelemos, deseamos que la presencia de Jehová inunde nuestros hogares. Padre, en esta hora, Jehová, a ti toda gloria por siempre, porque solamente tú la mereces. En esta hora te pedimos con todo el corazón que tú habites en cada casa, Dios mío, que en esta hora escuchan tu palabra, lo que los vean en repetición, y aún aquellos que no te conocen. Dios mío, aquellos que a pesar de las circunstancias difíciles ya han escuchado de tu nombre, ya han conocido tu palabra, que no importando los sazones de los tiempos, las circunstancias difíciles, los que se levanten en contra, la escasez, los problemas, el diagnóstico, podamos, Señor, ser leales a tu nombre, que podamos siempre anhelar tu presencia en nuestra casa, que podamos anhelar siempre tu presencia en nuestra vida, no solamente por momentos para darte gracias, que eso está bien, sino de mañana, de tarde y de noche, donde quiera que vayamos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la diligencia, en la gestión, en nuestro auto, con donde quiera que nosotros vayamos, podamos ser leales a tu nombre, que podamos honrarte en cada aspecto de nuestra vida, aún con nuestras palabras, y que aquel que aún no te conoce, Señor, pueda recibir tu amor pese a las circunstancias, pese a la situación que pueda estar viviendo. Dios mío, que no importando que vengan retos y situaciones difíciles en este nuevo año, podamos, Señor, permanecer leales a tu nombre, honrarte, serte fiel a pesar de lo que podamos sentir y vivir, aún a pesar de nuestros errores, a pesar, Dios mío, que nos desanimemos, a pesar, Dios mío, de lo que vivamos, podamos declarar quién es Jesús en nuestra vida, y que podamos honrarte en cada aspecto de nuestras vidas, de nuestro hogar.
en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido para cada familia en esta hora, para cada padre de familias, matrimonios. Te lo pido en el nombre de Jesús con todo mi corazón, dándote gloria a ti por siempre. Amén, amén. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga. Realmente me he gozado con las tres. Feliz de que este nuevo año hayamos comenzado, ¿verdad?, con un tema tan hermoso como es el de la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:13. A mí me tocó, pero aún así no negaron su fe. Y esa parte, pues, me tocó mucho porque era como yo remontar a muchas vivencias, muchas historias, muchas situaciones, muchas crisis, muchas enfermedades, economías, de todo hubo. Pero aún así conocí al Señor y nada de las cosas que pasaron, que yo entiendo y doy fe de que fue lo mejor que me pasó conocer al Señor en el momento en que lo conocí. Porque de otra manera jamás hubiera estado hoy en pie, firme y adelante en el Señor. Y este mensaje de hoy, así como ellas, ¿verdad?, desglosaron, que dice, ¿verdad?, yo sé dónde habitas, Él sabe dónde viven nuestras familias, Él sabe en qué se desenvuelve en ese lugar. Y en medio de todas esas presiones que desgastan la paz del hogar y crean confusión en la vida de muchos espiritualmente, relativamente, en muchos a veces se ahoga esa fe, pero en otros, todas esas situaciones, todos esos problemas, todas esas crisis, lo que hacen es que aumentan su fe, se abrazan a su fe. Y en mi caso, pues ese ha sido mi caso. Y más adelante le voy a decir algo que tenemos que practicar, que enseñar no es tan solo decirlo con palabras, sino con hechos. Y hoy yo veo ese fruto, ¿ve?, esa semilla sembrada en ellas tres, porque no tan solo lo decía, sino que lo hablaba, sino que también lo vivía. ¿Ve? Y eso fue lo que ellas aprendieron y yo le doy gracias a Dios por eso, porque todas han vivido diferentes situaciones, aún la que menos edad tenga, allá se ha enfrentado a crisis que muchos tal vez de ustedes no han vivido y sin embargo ellas las están enfrentando con valentía y se abrazan más a esa fe. Por lo tanto, el desafío ante las pruebas que vengan y ante el lugar donde nos encontremos, donde las presiones que surgen, el desafío es que no huir, no decir me rindo, no decir no continúe, no voy más. Es todo lo contrario, es permanecer firmes sin negar nuestra fe ante los obstáculos, las presiones a los que nos enfrentamos. Yo no voy a detallar mucho esto porque ya las tres lo han desglosado ya, pero porque quiero darle énfasis a otros puntos, ¿verdad? Por eso es bien importante que podamos entender que aunque falte mamá, falte papá, falten los hijos, falte el esposo, la esposa, el tío, la hermana, eso no es motivo ni presión para que entonces huyas y sueltes el llamado o el deseo de continuar adelante, abrazado a esa gracia, esperando con la esperanza de que un día nuestro Señor va a venir a levantar su iglesia y que los que perseveren, esos alcanzarán ir al cielo. No es de los cobardes no se ha escrito nada. Todos vamos a tener problemas. Todos vamos a enfrentarnos a luchas, a situaciones, pero enfrentarnos a esos desafíos y a todas esas situaciones externas que influyen, pero firme y constante en nuestra fe es lo que va a permitir que un día nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios y que Él nos encuentre aptos y nos diga, pasa por aquí, buen siervo, buen sierva. Y de eso yo me gozaba
mientras iba leyendo, ¿verdad? Y desarrollando este tema. Por eso el peligro de esos tiempos no es solo la presión externa, sino cuando callamos nuestra fe por el qué dirán o por lo que piensen otros, o porque, como desglosaron ellas también, ¿verdad? Y Rosemary enfatizó un poquito más en lo que puedan pensar los amigos, la familia, los vecinos, en el trabajo, las amistades. Eso pone en peligro tu fe cuando pensamos de esa manera. Pero cuando nosotros verdaderamente no nos callamos para evitar conflictos con los demás o en el hogar o con la pareja, no es un conflicto de pelea, sino de decir la verdad, las cosas como son. Pues ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en términos de que nosotros tenemos que permanecer sin negar esa fe, esa convicción que nosotros tenemos y enfrentarla con valentía, con respeto, con humildad, pero no acomodarnos a esas presiones externas y a esos conflictos, a esas situaciones para evitar que nos señalen o crear situaciones o que se creen situaciones que puedan perjudicarlo, particularmente en los trabajos, ¿verdad? Que normalmente pues está prohibido, ¿verdad? Hablar de religión o de política, y está bien, pero tampoco vamos a dejarnos maltratar porque tenemos y que abusen de nuestra fe, ¿no? Nosotros tenemos que ser radicales en lo que creemos, ¿verdad? Convencidos de lo que creemos. Saben que yo, en un momento bien difícil, me ofrecen una plaza de no sé, esto no estaba, pero no sé, Dios sabrá. En una tienda por departamento famosa que iba a acabar de abrir en Ponce. Pero me tenían una cláusula y yo era la candidata para ser la administradora de esa tienda. Pero la cláusula era que los domingos yo tenía que estar allí, necesitando el empleo. ¿Qué pasó? Yo le dije, yo puedo venir después de las 12, porque yo entonces hacía ajustes. Porque pues en ese tiempo tenía mi compromiso como pastora. Y yo le dije, ¿puedo hacer ese ajuste? Y me dijeron, no, tienes que estar aquí ya a las 8 para que a las 9 cuando se abra la tienda, pues estén todos disponibles. Y necesitando el empleo, no negué mi fe. Lo que le dije fue, pues yo no soy la candidata, denle la oportunidad a otra, porque no puedo incumplir con unas responsabilidades para yo ganarme esta posición. Para otros hubiera sido una posición extraordinaria, ¿verdad? Una oportunidad extraordinaria. Pero realmente el intercambio para mí no era negociable, porque estaría negando, ¿verdad?, el yo poder cumplir con una responsabilidad espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado con esas presiones que llegan a nuestro alrededor cuando también criamos nuestros hijos sin raíces espirituales por miedo al rechazo, aún de la familia, porque no se burlen los primitos de ellos, porque en la escuela no se burlen de ellos, porque en el entorno en que vive no se burlen de ellos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque entonces poco a poco, según lo iban desglosando ellas, estamos negando nuestra fe. Y el propósito no es negar nuestra fe, es que aumente nuestra fe y que nosotros demos ejemplo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos los que están a nuestro alrededor. Y en muchas ocasiones fallamos en eso. Por eso, tal vez también por el miedo al rechazo, en mucho, ¿verdad? Sabe el riesgo que implica todo esto, pero ¿qué pasa? La palabra dice, no has negado mi fe. Eso es valentía. Eso es usted enfrentarse a quien sea por su fe. Miren, yo he aprendido y lo he puesto en práctica toda mi vida. Lo que está mal y no tengo por qué tragármelo ni callarme.
Si está mal, está mal. Soy observadora. Pero ¿qué pasa? Mientras, pues, si tú lo quieres hacer, pero no me impongas a que yo haga. ¿Ves? Eso no lo transo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que primero, esa fe comienza donde en la casa, como pareja, orando y decidiendo que para que nuestros hijos vean y escuchen y no tengan miedo cuando tienen que responder ante situaciones o enfrentarse a situaciones. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a esas críticas y a muchos rechazos y como mencionaron ahorita, a esa soledad, ¿verdad? En ocasiones que van a ocurrir. Pero un hogar firme no es el que no tiene problemas, sino el que habla del nombre de Cristo en medio de cualquier situación o de cualquier familia o donde usted se encuentre, sin importarle el rechazo. ¿Saben que hay personas que dicen que son cristianos y en su vecindad no lo conocen como cristiano? En su trabajo no lo conocen como cristiano. Aún en su familia, muchos no saben que practican una fe. Pues el Señor ¿a qué nos ha enviado? A predicar ¿qué? Su palabra. Ese es el mensaje. Y hoy nosotros estamos haciendo ese mensaje. No importa el rechazo, no importa lo que piensen. Aquí ninguna de nosotros somos teólogas, ni estamos llevando un mensaje de teología. Estamos llevando un mensaje bien sencillo, bien superficial, para que todos entiendan y crean y se conviertan de aquellas cosas que pueden estar haciendo incorrectamente sin saberlo. Pues de esta manera, en un tema sencillo, podemos enfrentarnos a nuestra realidad. Por lo tanto, alguien me está escribiendo, pero no sé lo que dice. En un mundo que está creciendo, en un mundo que hace tanta presión, ¿para qué? Para que la fe se diluya, para que los valores se negocien y la verdad se adapte a conveniencia y a las necesidades de otros. Esa no es lo que yo he aprendido de la palabra. Nosotros tenemos que en nuestra casa seguir creyendo, confiando y obedeciendo a Dios, a pesar de las opresiones y a pesar de las persecuciones. Jesús honró a una iglesia que permaneció fiel donde era más difícil, como le explicaron ella, ¿verdad? Y hoy sigue buscando familias que aunque vivan bajo presión, retengan su nombre y no nieguen su fe. No importa las situaciones. Miren, no importa lo que usted esté viendo en el otro. Yo tuve un mentor que me dijo, mira, Grisel, mira, siempre fíjate en la cruz. No mires ni a diestra ni a siniestra, porque si miras a los lados, aún si me miras a mí, te vas a perder. Porque somos hombres y mujeres buscando todos en la misma lucha. Mira hacia la cruz, al sacrificio de nuestro Señor. Y si hoy, desde el 1982, y estoy en esta jovencita, en este vivir en Cristo, y he permanecido fiel en medio de tantas cosas y me he enfrentado a tantas situaciones, es porque he puesto mis ojos en Jesús, en el consumador de mi fe, en el que yo he creído, en el que me ha dicho, bástate mi gracia, que para que te perfeccione, yo te voy a perfeccionar en medio de tu debilidad. Ese es que yo le creo y a ese es que yo te invito en esta noche, para que tú aprendas a que no se negocia la fe, a que a pesar de toda opresión y persecución, vivamos, ¿verdad? Enfrentándonos a la vida con valentía. Por eso dice la palabra que hoy Él sigue buscando familias que aunque vivan bajo presión, retengan su nombre y no nieguen su fe. La presión puede ser grande, pero la familia, dígase los padres, los hijos, ¿verdad? Como ese núcleo familiar, deben estar firmes en Cristo, permanecer, no huir, permanecer honrando su nombre y firmes en la fe. Así que hoy le doy gracias a Dios por esta palabra de hoy, ¿verdad? Por la palabra que cada una ha expresado y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que en medio de
de cualquier persecución, de cualquier desilusión, decepción, de cualquier problema, de cualquier enfermedad. Puesto los ojos en Jesús. Recuerden lo que les dije ahorita. No es decir, es hacer. Y nuestros hijos van a hacer lo que han visto en nosotros. Si nosotros claudicamos, pues ellos también van a ser así como las olas del mar, claudicando por cualquier situación. Puesto los ojos en Jesús. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti con un corazón humilde, Padre, un corazón necesitado de ti. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza en medio de las angustias. Reconocemos que vivimos tiempos, Señor, de presión y de que toca nuestra mente, nuestras emociones, a nuestros hijos, a nuestros hogares. Toca, Dios mío, es cada uno de ellos. Esas presiones económicas que nos cansan, que nos agotan, que nos debilitan. Esas presiones sociales que nos confunden y que nos presionan espiritualmente, que intentan apagar nuestra fe, mi Dios. Pero recordamos tu palabra que nos dice, yo conozco donde moras y donde no has negado la fe. Por eso, Señor, gracias, porque nada de lo que vivimos te es ajeno. Hoy muchas familias, Señor, como nosotros sienten que viven donde la fe es puesta a prueba, donde creer cuesta, mi Dios, donde hablan de ti, donde se habla de ti, Dios mío, incomoda. Pero, oh Dios, donde sostener nuestros valores parece ir contra la corriente. Pero hoy declaramos que aún ahí no negamos tu nombre, ni soltaremos la fe que sembraste en nuestros corazones. Ponemos delante de ti a nuestros hijos. Protégelos de la confusión de este mundo, Señor, de las adversidades. Dale convicciones firmes y corazones sensibles a tu voz. Que no se avergüencen de creer, aunque cuando tiemblen por la presión de afuera, ellos sientan, Dios mío, esa presión fuerte, pero que sigan convencidos de que tú estás con ellos, que tú no los abandonas ni los dejarás solos. Que nuestra fe, Señor, sea una herencia viva para ellos. Enséñanos como padres a retener tu nombre, aun cuando todo intenta empujarnos a soltarlo. Que tu paz, Señor, cubra nuestras decisiones y que tu presencia habite en cada uno de los miembros de nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú honras a quienes no niegan su fe. En el nombre de tu Hijo, Señor, nos invita a poner los ojos en ti, en nadie más, Señor, que no sea en ti, por amor a tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, esperamos que este mensaje haya sido de edificación, que ustedes puedan entender que el Señor está hablando en nuestra casa. Amén. La iglesia de Pérgamo no hemos terminado, apenas estamos en el versículo 3. El siguiente domingo vamos para el versículo 14, donde papá le dice, ay, mis hijos, ustedes van muy bien, pero tengo algo en contra, tengo unas cositas por ahí como que no me están gustando, pero se las voy a explicar con calma. Así que el próximo domingo es importante, nosotros, como dice mami, no somos teólogos. Estamos tratando de llevar la palabra de una manera sencilla para que ustedes la puedan entender. Cuando ustedes abran esa Biblia, ustedes puedan entender. Ya cuando van y leen las iglesias y estas cartas a esas iglesias, ustedes pueden decir, oh, ahora entiendo qué es lo que decía Jesús. Jesús no es un Dios de cuestionar, de señalar, de juzgar. No, Él te llama, te dice, ven acá, hijito mío, como un padre. Ven aquí, siéntate, vamos a hablar. Desde un principio que comenzó este clamor, estamos tratando de que ustedes entiendan que el Señor nos formó con un propósito, que el Señor nos ve, que el Señor nos escucha, pero también nos capacita, nos da esa nalgadita de vez en cuando, pero hasta la nalguita que nos da es rica, porque nos da con tanto amor que uno dice, ay, papá, está bien, me equivoqué, perdón, porque te lo dice con ese amor y esa ternura, que el deseo de Él no es juzgarte, sino que tú puedas entender que si te sales de ese caminar que Él tiene guiado, trazado para ti, te vas a perder, te va a doler,
No es que no vamos a pasar procesos, claro que lo vamos a pasar, pero agarraditos de la mano de Él, créeme que los procesos son más fáciles de sobrellevar. Cada herida, cada latigazo que recibimos de parte de la vida, créeme que agarraditos de papá son más llevaderos. Así que te esperamos el próximo domingo porque somos una generación que no se calla, sino que clama. Que clama. Una generación. La niña, lo hemos practicado 20 veces y no me responde. Bueno, seguimos entonces. El próximo domingo los esperamos a ver qué es lo que papá nos va a decir cuando dice, pero tengo algo contra ti. Así que los esperamos el próximo domingo, 8 de la noche, Estados Unidos, 9 de la noche en Puerto Rico. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde. Oremos por las peticiones. Sí, mami, ora por las peticiones. Hay una en el chat. ¿Cómo? Que hay una oración en el chat. Amarilis Sayas nos está pidiendo oración por el bienestar y la protección familiar. Que nuestros, me imagino que será que nuestros hijos o familiares acepten a Dios reconociendo que Dios es la única salida y solución a todos nuestros problemas. Que reconozcan que Dios es la única y verdadera felicidad. Amén. 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 Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Y así las recogemos todas para que Dios las examine y fluya esa paz en cada hogar y puedan permanecer firmes, como nos llama, ¿verdad? La palabra a permanecer firmes. Oremos. Señor, tú conoces todas las cosas, conoces todos los que se han conectado y los que se han de conectar en el transcurso de la semana. Pero también tú conoces, Señor, sus aflicciones, conoces sus presiones, conoces la situación económica, mi Dios. Conoces las familias que están en crisis, las familias que se han apartado de Dios, aquellos que están claudicando en este momento, Padre. Tú los conoces, mi Señor. Por esas familias que están sufriendo también enfermedades, Padre, que tienen ese ser querido también enfermo, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre ellos. También te pedimos, Padre, por esos hijos que han negado la fe, que caminan sin rumbo, sin esperanza. Dios mío, que se han detenido en el camino, que las opresiones y la presión, Padre, de los grupos los han permitido claudicar en su fe. También te pido por esos padres que hoy se encuentran confundidos, Padre amado. Mira, oh Dios, que se encuentran cansados por tantas situaciones, por tantas decepciones, por tantas ultrajes, Señor, a la vida de cada uno de ellos, Padre. Yo te pido, Señor, y te ruego, mi Dios, que ante tanta opresión no se rindan, no desmayen, Padre, que en medio de todo permanezcan unidos y que tú seas el centro de su familia. Dios mío, tú todo lo puedes hacer posible. Allí donde ellos están, tú los conoces, porque desde el principio dice, sé dónde moras, sé dónde vives, sé lo que estás pasando. Te pido, mi Dios, que tú los visites en esta hora. Y te damos gracias, Señor, porque nos usas como canal de bendición para poder llevar un mensaje de esperanza contra cada una, hacia cada uno de ellos. Yo te pido, mi Dios, que tu paz sea en esos hogares, que los puedas llevar a un descanso tranquilo en esta noche y que mañana, que estamos comenzando el año, haya un fluir, Dios mío, con nuevas expectativas y una nueva esperanza. Te damos gracias por todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Buenas noches, entonces que el Señor les bendiga y que comiencen esta nueva semana, que ya comienza mañana, esa semana laboral, la comiencen reconociendo y entendiendo que el Señor sabe dónde tú estás y conoce la situación y el entorno que te rodea, pero ahí Él está contigo también. Si Dios te bendiga, a ver si sale ahora, porque somos una generación que no se calla, Sino que clama. sino que clama. Bendiciones, Dios los bendiga. Dios les bendiga.